Bueno, pues como podéis imaginaros, la empresa informativa tiene una contradicción fundamental, y es que por un lado, para poder hacer buen periodismo, como hemos repetido muchas veces, pues habría que hablar de poder adoptar una posición más que neutra. Yo ya estoy también con Olga y con María, tratar de buscar la veracidad, la calidad y la objetividad, en la medida que es un ideal a perseguir. Yo sí soy partidario de defender la objetividad como método, en el sentido de tratar de consultar varias fuentes, respetar el código deontológico y tratar de alcanzar ese ideal de la objetividad, ¿no? En el sentido de distinguir, por ejemplo, información y opinión, etcétera, etcétera. A la vez que, por un lado, los códigos deontológicos de periodismo nos piden eso, la empresa informativa se ve sujeta a múltiples dependencias, ¿no? Dependencias de poderes políticos, económicos y diferentes grupos de presión. Voy a dar 4 pinceladas sobre algunas de ellas para que nos hagamos una idea, con ejemplos concretos, de cuál es la situación que vivimos. La dependencia con respecto, por ejemplo, a los anunciantes, que en el modelo de periodismo masivo que se ha venido, sobre todo en prensa, que se ha venido viviendo en este país, especialmente anterior a los años de crisis, era una dependencia absoluta. Es decir, de hecho, el golpe que se lleva en la prensa tan grande a partir de 2008, con la caída de la burbuja financiera, a partir de la caída inmobiliaria, etcétera, etcétera, tiene que ver con que hay una retirada masiva de anunciantes, de inversión en prensa, y eso se lleva por delante en España, pues ni más ni menos que 280 y pico cabeceras. También habría que hacer un análisis de que había una cierta burbuja mediática en España, había un exceso de medios, donde cada cacique local, cada constructor quería tener su propio medio, y conocemos todos muchos ejemplos de constructoras que tenían 5, 6, 7, 8 medios en ciertas regiones para hacer lobby, para hacer presión a los alcaldes y a los concejales de vivienda a la hora de las recalificaciones, etcétera, etcétera. Es decir, en España había una cierta burbuja mediática, había una cantidad de medios que no se corresponde en absoluto, muy por encima de la media europea, que no se corresponde con la media de lectura, que está muy por debajo de la media de lectura, ¿no? Ese modelo estaba financiado, como digo, no por los lectores, sino principalmente por los anunciantes. Era totalmente dependiente de los anunciantes. Y es archiconocido el caso del Corte Inglés, uno de los mayores inversores, directamente y a través de todas sus filiales y de todas las empresas de su grupo, que mantiene directamente fuertes inversiones en prensa. Bueno, por una parte porque le interesa, claro, anunciarse, pero por otra parte porque es una manera de mantener control directo sobre la prensa. Y ha habido casos, que podéis googlear y trazar, en el cual el Corte Inglés llama y dice: si mantienes esta información, te retiro la publicidad. Te retiro un 10% de publicidad y con eso te hunde, porque eres tan dependiente, hay tan poco margen de los márgenes de publicidad y la cantidad de publicidad que ya tengo puesta, que con quitarte un ligero porcentaje, hundo un medio siquiera, ¿no? Esta dependencia, aquí veis un gráfico, ¿no? La fuente es diagonal, los años previos a la crisis, hasta qué punto los ingresos por publicidad eran, por ejemplo en el diario El País, muchísimo mayores que los ingresos por el dinero que paga el lector al ir a comprar el periódico. Habría muchísimo que hablar de ese tipo de dependencia, ¿no? Otro tipo de dependencia muy clara es la dependencia que se establece con respecto al poder político, a través de un montón de subvenciones indirectas, publicidad institucional que se sirve desde los distintos ministerios, empresas públicas, consejerías, que anuncian sus campañas en medios con criterios que para nada cumplen lo que debería ser, que es, si tenemos que anunciar, por ejemplo, la campaña Hay Salida, que era una campaña contra los malos tratos, en el año 2013, duró 10 días, el mes de diciembre, es el caso que estamos analizando. Bueno, pues se podría hacer de dos maneras. Decir, uno, los medios que más audiencia tienen, más invertimos, para que potenciar que la campaña llegue a cuanta más gente mejor. O dos, analizamos un target y ponemos más publicidad en aquellos medios donde, digamos, el target de nuestra campaña, ¿no? El público objetivo de nuestra campaña, le llegue mejor. Pero lo que se hace no es ninguna de estas dos cosas, lo que se hace es lo que estáis viendo. En medios con un sesgo de ultraderecha, en absoluto refrendados por la opinión pública ni por el mercado tampoco, reciben una inversión de hasta 487 euros por cada 1000 lectores. Mientras que medios masivos y gratuitos que se reparten en cercanías, en el metro, como puede ser el 20 minutos, han recibido 8 euros por cada 1000 lectores. ¿No? Esta diferencia tan grande, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, pues lo que está haciendo es levantar con nuestro dinero, con nuestros impuestos, un imperio mediático de ultraderecha, lo que hemos conocido como la caverna mediática,
que no atendía realmente a una demanda de opinión, a un sector de mercado, ¿no? Que se ha levantado artificialmente. Y bueno, los compañeros de Telemadrid creo que podrían dar todo un tratado de ejemplos de cómo se desvían fondos a productoras amigas para que hagan productoras de ultraderecha el trabajo que se podía hacer en casa, digo, con los fondos, con los recursos públicos de la gente que estaba cruzada de brazos, mucho más barato y seguramente con mucha más calidad. Pero el objetivo era saquear las arcas públicas para con ello construirme mi propio grupo mediático de derecha. Dependencia de los anunciantes, dependencia de los poderes políticos por muchas vías y vemos muchos más casos, ¿no? Recientemente, me estoy acordando ahora, la policía científica acredita cómo el PP con dinero negro obtenido de la trama Gürtel inyecta no sé cuánto, porque ya me pierdo con las grandes cifras, en libertad digital, ¿no? Ya no es directamente una cuestión de poner cierta campaña institucional, que hasta cierto punto, pues bueno, puede ser más regular o menos regular. No, es directamente inyectar dinero negro desde el partido de gobierno a un medio de ultraderecha que no tiene seguidores, ¿no? Esta es la situación en la que vivimos. El nivel de corrupción que vive la clase política en España, por supuesto, permea a cantidad de instituciones y de estructuras, y los medios no son en absoluto ajenos a ellas, ¿no? Y muy pocos partidos de lo que desde Podemos se va a llamar la casta, que yo creo que es un término que se está demostrando cada vez más preciso, con casos como de las tarjetas black a efectos fiscales, que desde el diario.es y desde los otros medios que están en la mesa se han esforzado en revelar, ¿no? Y que ha sido una foto fija muy buena de qué es eso a que nos referimos cuando decimos la casta, ¿no? Un pequeño grupo privilegiado que se separa de su pueblo, que se separa de sus votantes y de las personas que pagan impuestos, y que se autoperpetúa en el poder con un intercambio de favores que es transversal a partidos, sindicatos, instituciones, y que llega mucho más allá de lo que se ha denominado el bipartidismo o el PP-PSOE, ¿no? Bien, perdón, me enrollo un poco como persiana. Decía que esta dependencia de poder político y de anunciantes tiene todavía más fuerza en el caso de la dependencia con respecto a la banca, ¿no? Los medios están directamente en manos de bancos, los medios privados. Esto es así, a través de muchas vías, ¿no? Una de ellas, como han comentado ya en la mesa, es la deuda. Esto que os estoy poniendo ahora mismo en la imagen es una foto fija de cuál era la deuda del Grupo Prisa cuando empieza la crisis económica. Cuando se desata la crisis, es un trabajo de una investigadora que se llama Nuria Almirón, que ha hecho un buen seguimiento, junto con otra investigadora también que se llama Ana Segovia, y han hecho un buen seguimiento de lo que ha sido el proceso de financiación en el Grupo Prisa. Y es una foto fija de qué tipo de deuda tenía el Grupo Prisa con la banca cuando empieza la crisis. Y es muy significativo, fijaos, que la deuda a corto plazo, primero que hay 5.000 millones de deuda, lo cual ya nos obliga a pensar en una falta de dependencia absoluta, ¿no? Que en el momento que no refinancian la deuda, hunde Prisa, así de claro. Pero luego que la mayoría es una deuda a corto plazo. Es decir, que Prisa lo que ha estado haciendo es endeudarse crecientemente y masivamente, muy por encima de lo que sería su capitalización bursátil, es decir, muy por encima de lo que puede devolver en el caso que tenga necesidad para expandirse por Latinoamérica, para adquirir, para crecer de una manera, de una estrategia que se haya denominado de alto riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que está absolutamente en manos de la banca, que si el día de mañana publica una editorial, una versión de la crisis, que lejos de criticar los rescates bancarios, que lejos de justificar los rescates bancarios como necesarios, imprescindibles, una cosa que no está a debate, que no hay debate al respecto, hay que rescatar, esto es así, punto, todos dependemos de los bancos, que es la versión que ha divulgado El País, y el resto de medios del Grupo Prisa. Si hubiera puesto en cuestión y si hubiera dado voz a todos esos economistas que están diciendo que, bueno, que esto no es así, vamos a ver, que veamos por qué y cómo y cuándo y qué medios hay que rescatar y cómo se gestiona esa deuda, y que a lo mejor lo que hay que hacer es dejar que se unan algunos bancos que han asumido un riesgo absolutamente irresponsable, o nacionalizarlos y tomar control público y poner esos recursos, los pisos vacíos que están en manos de los bancos, etcétera, a disposición de la ciudadanía para solucionar problemas con la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo van a poder dar esa información si en menos de 2 meses les puede llamar el banco y decir, oye, no te refinancio la deuda, te hundo, se te cae el chiringuito, todo entero? Están completamente en sus manos. No me voy a enrollar mucho, pero os animo a googlear y informaros sobre una cosa que estas investigadoras y los investigadores que os mencionaba han denominado el proceso de financiarización de los medios. Nos ha hablado de ello los 4 ponentes que hay en la mesa, no voy a dar muchos detalles. El proceso de financiarización lo que ha supuesto es una progresiva introducción de la lógica financiera en el interior de los medios de comunicación, por muchas maneras. El endeudamiento para ganar las guerras del fútbol, para hacerse con el mercado latinoamericano,
Prisa, como veis, en esa década previa a la crisis, multiplica por 11 su nivel de deuda. Y además, desde que Prisa hizo Gecable, que es una de sus filiales, de sus anexos, salen a bolsa, progresivamente van incorporando modos de hacer financieros. Es decir, esto pasa por el uso masivo de ingeniería fiscal, financiera de todo tipo, uso de paraísos fiscales, por supuesto, de forma masiva, y de un montón de estrategias que os podéis hacer cargo. Se produce, por supuesto, una burbuja, es decir, hay una sobrevaloración del valor de Prisa, que es lo que Prisa presenta como resultados positivos a fin de año, pero no son beneficios. Es decir, que en la redacción, muy probablemente, en las distintas redacciones de los medios que componen el grupo Prisa, ya lo que se están preocupando no es de ofrecer una información de calidad, de dar tal cobertura o tal otra, de llegar a tal país, no, sino de cómo revalorizamos esto en bolsa.